a este texto y algunas de los puntos que mencionaba el pastor esta mañana también nos servirán como una muy buena introducción a lo que vamos a estar viendo. Nosotros vamos a leer, hermanos, de los versículos 5 hasta, hasta el 8. Leo, nos dice este texto de Jeremías aquí. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Hermanos, nosotros todos, de una manera u otra, hemos escuchado ese versículo 5 citado por mucha gente. La gente lo usa en el maldito el hombre que cree en el otro hombre. Pero regularmente nosotros no conocemos el contexto en el que está esa declaración de Jeremías, y regularmente a la gente tampoco le interesa el contexto, porque cuando lo usan en los términos del mundo, y ellos tratan de darle a ese texto una interpretación a la luz de sus propios conocimientos. Pero la realidad es que este texto está dentro de un contexto que tiene muchas cosas que enseñarnos. Y hermanos, el corazón de este pasaje a lo que quiere llevarnos es que nosotros, a la luz de su contexto, podamos entender la importancia de desarrollar una vida de dependencia en Dios. Pudiéramos decir que estamos aquí frente a un dilema o frente a una pregunta, y esa pregunta es: ¿dónde pondrás tu confianza? ¿Dónde la pondrás? Porque el profeta aquí da ambas opciones y lo dice claro: maldito el hombre que cree en el hombre y pone en su brazo su carne. Y la traducción de las Américas dice que se apoya en su propia carne, o sea, que se apoya en su sabiduría, en lo que él es. Así que ese hombre es obviamente maldito porque deja de confiar en Dios para confiar en lo que él es. Empieza a confiar entonces en él o en los hombres falibles de este mundo. Y es interesante que nosotros podamos ver el contexto en el que Jeremías da esta declaración para que entendamos entonces las implicaciones que tiene para nuestra vida el dónde ponemos nuestra confianza. Si nosotros estamos descansando en el Señor o estamos descansando en los hombres. Y ustedes verán, hermanos, cómo nos sorprenderemos nosotros mismos de cómo muchas veces ponemos nuestra confianza en el hombre y sobre todo en hombres que no creen en el Señor. En muchas prácticas de nuestra vida, lo vamos a ver más adelante. Pero cuando Jeremías escribe este pasaje, él se encontraba viviendo una etapa difícil en el pueblo de Israel y específicamente en Judá. Como muchos de ustedes saben, la vida de Jeremías de por sí fue una vida difícil. Le tocó ser o servir al Señor en uno de los peores tiempos en Israel desde su nacimiento. Cuando Jeremías nace, quien gobernaba en Judá era Manasés, y Manasés es descrito en la Biblia como uno de los reyes más perversos y que más provocaron al Señor en cuanto a todo lo que hicieron. Este hombre fue tan terrible, hermanos, fue tan terrible que llegó a ofrecer a sus propios hijos en el fuego al dios Moloc. Y ese es el contexto en el que él va naciendo, en el que este hombre va creciendo. Y Manasés no aprendió nada de su padre, todo lo contrario, hizo todo lo malo. Y el pecado de Judá fue tan grande que los versículos 1 al 4 de nuestro texto dicen que sus maldades estaban grabadas con cincel. Oigan bien, grabadas con cincel. Pueden ver el versículo 1 del capítulo 17. Dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Era para que no se pueda borrar lo que ellos estaban haciendo, hermanos. Y Dios lo sentencia. Dios lo sentencia.
Y Dios escribe claro y le deja saber a ellos y a estos hombres a través del profeta que todas las cosas que ellos hagan evidenciaban dónde estaban poniendo su confianza y dónde estaban poniendo su corazón. Su pecado era abominable. De hecho, si nosotros vamos a Crónicas en el capítulo 33, si quieren lo pueden anotar, pero o pueden ir allá, dice de ellos en el versículo 5 del capítulo 33, oigan bien hermanos, que edificaron altares a todos los ejércitos del cielo, en los atrios de la casa de Jehová. Y el verso 6 dice, puso sus hijos por fuego en el valle de Hinón, y observaba los tiempos y miraba en agüeros, y oigan bien, y eran dados a las adivinaciones, a la consulta de los adivinos, a los encantadores. Y el texto termina diciendo, se excedió, hablando de Manasés, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Observen la maldad del corazón de este rey y de cómo llevó con él a todo el pueblo, a todos este tipo de pecado, adivinaciones, idolatría. Hicieron ídolo de cualquier cosa que se le ocurrió. Buscaron saber el bien de su vida a través de muchísimos adivinos. Y eso, obviamente, dice el pasaje, que encendió la ira del Señor. Pero noten dos cosas. Dice que se excedió en hacer lo malo. O sea que hay un límite de maldad, pero este hombre excedió los límites de la maldad. Pero el profeta inicia su ministerio profético no en el reinado de Manasés, sino en el reinado de Josías. Y este sí fue un buen rey. En el principio comenzó y quitó todos los altares y todo eso. Pero cuando murió Josías, hermano, los hijos de él fueron tan terribles como su abuelo y su bisabuelo. Imitaron a Manasés y Amón. Hicieron conforme a lo de ellos. Olvidaron lo de su padre. Y es en este reinado donde el profeta da esa profecía, donde él habla. Joacim, hijo de este hombre o nieto de Manasés, era un tipo, como diríamos en dominicano, hábil para hacer alianza. Este hombre nunca buscó al Señor. Todo lo contrario. Dice que Joacim caminó en los caminos de su padre, Manasés y Amón. Así que este hombre lo que era un negociante, era hábil para negociar. Y es en ese contexto de este reinado de Joacim donde el profeta escribe. Porque Joacim, cuando supo que Babilonia venía hacia ellos, empezó a hacer alianza con los asirios, con los egipcios, con todo el que pudo. Y al final lo que hizo fue que se alió al mejor postor. A él no le importaba Judá. Y el pobre Jeremías tuvo que vivir ante sus ojos cómo su pueblo fue deportado a Babilonia. Y es en ese contexto la deportación a Babilonia, en ver la actitud de Joacim, que él escribe, maldito es el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y que aparta su corazón del Señor. Porque tanto Joacim como los demás reyes habían apartado su corazón del Señor. Habían confiado en las alianzas terrenales que ellos iban a tener. Y ellos pensaban que Egipto lo iba a librar, que Asiria lo iba a librar, cuando Dios ya había dicho que de lejos vendrán y lo asolarán. Solo se esperaba, mis hermanos, el cumplimiento de la profecía que ya el profeta había dado al pueblo. Así que tal como Dios le dijo a Jeremías, así ocurrió. Así ocurrió. Babilonia llegó y destrozó todo a su paso y se llevó cautivo a la mayoría, a casi todos los que habitaban en Judá. Y Jeremías quedó allí para ver la desolación y todo lo que pasaba. Así que con esto en su corazón, entonces este hombre escribe el versículo 5 y habla de que maldito es el varón que confía en la carne, que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Tanto el versículo 5 como el 7 tienen como centro la palabra confianza. Cuando el profeta dice que confían, que ponen su confianza, ¿a qué se está refiriendo el profeta? Porque nosotros podemos pensar que confianza es solamente creer en un hombre o poner mi atención en esa persona.
Pero esta palabra que el profeta usa aquí, hermano, tiene varias connotaciones y es bueno que nosotros la tengamos clara en nuestras mentes a fin de que podamos comprender de una manera más amplia el texto. Dice acá que confianza, la palabra hebrea que se usa para confianza denota la acción de yo refugiarme en algo. Es yo correr para apoyarme. Cuando usted ve a una gente que tiene problemas en las extremidades y anda con un bastón, él confía que ese bastón no se va a romper, ¿verdad? Se apoya en ese bastón. Confía en que ese bastón lo ayudará a caminar. Pero hermano, cuando está lloviendo, el sol está caliente, nosotros corremos ¿a qué? Y el Salmo 91 es un buen ejemplo de eso, ¿verdad? El que habita al abrigo, bajo la sombra del Altísimo. Nos refugiamos allí como un método de encontrarnos seguro. Así que la palabra confianza implica eso. Correr a refugiarme ante algo que yo entiendo que me puede cuidar, apoyarme sobre ese algo, esperar para ser ¿qué? Favorecido. Así que cuando hablamos de confianza, hermano, estamos hablando de seguridad, de yo estar tranquilo, porque donde estoy seguro. Y a eso es a lo que el profeta llama la atención y dice, maldito es el hombre que cree que en el hombre va a encontrar esa seguridad. Que va a encontrar en el hombre esa seguridad. Hermanos, y sin adelantarme al mensaje, solo en el Señor nosotros encontramos tal seguridad, porque la Biblia nos lo va revelando paso a paso, paso a paso. Hermanos, ellos querían apoyarse en los hombres, querían hacer alianza, pero el profeta le dice, de nada le valdrán esas alianzas, porque la sentencia de Dios está dada sobre ustedes. En la profecía del capítulo 5 y versículo 15, él le dice, he aquí yo traigo sobre vosotros gentes de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablan. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes. Versículo 17, comerán tu mies y tu pan, comerán a tus hijos y a tus hijas, comerán a tus ovejas y tus vacas, comerán tus viñas y tu higuera, y la espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en las que tú confías. Vuelve y apunta donde estaba el lugar de su confianza. Ellos creían, hermano, que sus ciudades lo iban a librar. Como ustedes pueden ver en el contexto del Antiguo Testamento, de hecho, Jerusalén es una ciudad amurallada. La ciudad de David estaba amurallada y esa muralla tenían como objeto proteger a la ciudad de los ataques de los enemigos. Así que el Señor le dice, ni sus murallas, las que ustedes han construido, en las que ustedes confían, ni eso lo podrá librar. Y en efecto, hermanos, así fue. Ni siquiera eso lo pudo librar. Ni siquiera eso lo pudo librar. No importaba que sus murallas estén fortificadas, que fueran a los lugares de refugio donde ellos se sentían seguros cuando había guerra. No, hermanos, nada de eso iba a detener el ardor de la ira del Señor contra Judá por sus abominaciones. Y eso nos habla y nos lleva a meditar entonces, ¿dónde pondremos nosotros nuestra confianza? ¿Dónde vamos a poner nuestra confianza? Porque lo que vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hermanos, es el peligro que existe de nosotros poner nuestra confianza en el lugar equivocado. Hay un peligro y el profeta lo dice desde el verso 5. ¿Y cuál es ese peligro, hermano? ¿Cuál es el peligro que corremos cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el lugar equivocado? Corremos el peligro, hermano, de que la ira del Señor venga sobre nosotros. Corremos ese peligro. La versión de las Américas, el versículo 5 lo traduce de la siguiente manera. Dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y hace de su carne la fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Cuando nosotros quitamos la confianza que debemos tener puesta en Dios y la ponemos en cualquier cosa, sea hombre, sea circunstancia, sea momento, sea un bien, vamos a sufrir la consecuencia de eso, mis hermanos. Vamos a sufrir la consecuencia. Así que como vemos, el texto indica, hermano, que no es la confianza en cualquier cosa. Es confiar en aquellos que apartan su corazón del Señor.
En esa gente no estamos llamados a confiar. No estamos llamados a confiar. La gente usa esto regularmente, hermanos. Si el impío lo usa cuando se trata de dinero, cuando le conviene para los negocios, de que tú tienes que dar. No, mira, maldito el hombre que cree en el hombre. Tú le diste tu dinero a fulano. Y esto y aquello. Sí, pero ese no es el contexto, hermanos. Ese no es el contexto. El contexto es, hermanos, que nuestro corazón está dejando de poner su confianza donde debe estar, o la está quitando de donde debe estar para ponerla en un lugar incorrecto. Para ponerla en un lugar incorrecto. En aquellos vendedores de sueños que andan por ahí. Yo me reía bastante con alguien que me decía, me invitaba a un negocio y me decía, mira, tú nada más tienes que invertir tanto y tú verás que eso va a producir y tú no tienes que trabajar. Yo le dije, bueno, pues será que vamos a vender droga. Y hasta para vender droga usted va a tener que trabajar y va a sufrir la consecuencia de su pecado y de caminar en eso. Pero hermano, el que le venda a usted sueño de un negocio, un trabajo sin tener que trabajar, ¿qué es lo que le está diciendo? No podemos ser ilusos. Desde que me diga que no hay que trabajar, ahí le agregan otra frase, para que tengas tiempo de calidad con tu familia. Eso se oye bonito. Y hermanos, ¿qué es lo que procuran? Seducirnos y dejar de mirar en Dios nuestra provisión, de poner en Dios nuestra confianza para nuestras cosas y ir tras los baales que nos están vendiendo. Y ir tras esos baales. No es confiar en cualquier cosa, hermanos, es poner mi confianza únicamente en Dios. Porque si la pongo en otro lugar, hermanos, soy un desdichado, soy un maldito. Porque estoy confiando en la carne, en la sabiduría de los hombres y no en Dios. Y amados hermanos, déjenme decirle una cosa. Es un peligro latente confiar en el hombre. Y solo tú tienes que esperar, si continúas ahí, el tiempo del cumplimiento de la profecía. Tú vas a caer. Tarde o temprano vas a caer. Es solo un asunto de tiempo. Es solo un asunto de tiempo que el juicio de Dios venga sobre nosotros. Que el juicio de Dios venga sobre ti. Por eso es, mis amados hermanos, que nosotros debemos examinar muy bien las alianzas que hacemos, aún en los negocios que tenemos. Tenga mucho cuidado con quien usted se junta. Porque hemos visto a muchos creyentes ser seducidos y arrastrados por unos supuestos socios que ni creen en el Señor ni confían en el Señor, que no comparten tus valores, pero tú lo consideras un buen partido para tu negocio. Tú lo consideras un buen partido. Sí, mira, que fulano tiene relaciones, fulano tiene contacto, fulano me puede llevar allí. No, hermano, lo que tú tienes que preguntarte, fulano comparte los mismos valores que tú. Fulano cree lo mismo que tú crees. Fulano quiere honrar a Dios como tú procuras honrar a Dios. Porque, hermanos, muchas veces esas alianzas empiezan a desviar nuestra confianza. Empiezan a llevarnos a poner la confianza donde no debe estar. Y cuando eso pasa, nosotros debemos contemplar la advertencia que hace el profeta Isaías en el capítulo 31, versículo 1. Él dice, ¡ay lo que descienden a Egipto para ayuda! ¿Y saben qué representa Egipto, hermanos? Todos aquellos que quieren apartarnos de la fidelidad a Dios. Todos aquellos que quieren apartarnos de la fidelidad a Dios. Sigue diciendo el texto, en los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos y en los jinetes porque son muy fuertes. Pero observen la parte final que dice, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. No miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Hermano, el pecado continuamente condenado en este pasaje es que confiar en el hombre, depositar esa confianza en él, creer que el hombre es bondadoso, cuando esa confianza ha de estar depositada única y exclusivamente en Dios. Cuando te encuentres ahí, tú mismo te puedes decir que eres un maldito. La palabra suena fuerte, hermano, pero eso es lo que dice la Biblia. Maldito el hombre que cree en el otro hombre y que pone en su carne, en su sabiduría, su confianza. Hermanos, no debemos cifrar nuestra esperanza en aquellos que no están cerca del Señor. No debemos depositar, apoyarnos, refugiarnos en gente que no cree en Dios.
Porque ¿qué tú crees que te espera allí? Eso es como tú apoyarte en una caña que esté hueca. ¿Tú crees que va a llegar allá afuera porque la caña se ve bonita? Que era lo que pasaba con muchos en el tiempo de Manasés, hermano. Moloc era un dios que ellos hacían de hierro. Era grande y por dentro estaba hueco. O sea que estaba tan hueco por dentro que decía todo lo que había. Hermano, si nosotros creemos en cosas huecas como Moloc, en cosas que nos vende la gente. Un comentarista dice de este pasaje, hermanos, no debemos pensar en hacer que ninguna criatura sea para nosotros lo que Dios está llamado a hacer. No debemos pensar en hacer para nosotros lo que ninguna criatura está llamada a hacer. Solo Dios está llamado a ser nuestra única confianza, nuestra plena confianza. Y hermanos, debemos abrir los ojos. Debemos abrir los ojos. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces nosotros estamos haciendo diligencia, estamos gestionando cualquier cosa para nosotros, y lo primero que preguntamos, aún a nosotros mismos nos preguntan, hermano, ¿usted no tendrá algún político que usted conozca allá? Hermano, ¿usted no tendrá una gente que tenga tal relación en tal sitio? Y tú te preguntas, pero ¿es Jehová que inclina los corazones o es el hombre? Yo no estoy diciendo, hermano, que si aquí alguien tiene una posición en la que pueda facilitarle o ayudar a un hermano a hacer cualquier cosa, usted no lo haga. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquellos que antes de orar, lo primero que andan preguntando, ¿quién conoce a fulano allá? Déjame ver. Venga y ore. Señor, inclina el corazón de la puerta que mi hermano va a tocar para esta diligencia que estoy haciendo. Señor, mira el deseo de nuestro corazón. Abre puerta allí, abre puerta aquí. Pero hermanos, muchas veces ¿saben qué hacemos? ¿Quién es que conoce a fulano? Ah, Frangi lo conoce. Frangi, mira, yo necesito que tú me ayudes con esto, con esto, con esto. Y dejamos el asunto en la mano de Frangi y el Señor. Y el Señor frustra los pasos de ese hombre y frustra lo del otro y frustra lo del otro. Y decimos, óyeme, pero he tocado todas las puertas. No, es que tú no has tocado la puerta que tienes que tocar. Es que no has tocado la puerta que tienes que tocar. ¿Y cuál es esa puerta? La oración, hermano. Señor, prospera la diligencia que mi hermano está haciendo para mí. Señor, inclina los corazones, abre tú la puerta. ¿Para qué? Para que yo sea favorecido, pero mi confianza sigue estando en Dios, no en el hombre. Hermanos, si muchas veces nos encontramos, nos sorprendemos nosotros mismos en ese tipo de actitud. Nosotros mismos nos sorprendemos en ese tipo de actitud. Y ni se diga en la crianza de los hijos, hermanos. Yo recuerdo en una ocasión, yo corregí a mi hija por algo y alguien me dijo, no, tú tienes que tener cuidado porque mira, esa forma, los psicólogos dicen que los daños. Y yo esperé que termine. Y yo le dije, mira, lo que pasa es que yo no sé a qué psicólogo tú consultas, pero yo consulto a este. Fui a Proverbios y le leí, mira, la necedad del niño, la necedad está ligada al corazón del niño. ¿Y sabe con qué se le saca la necedad? Con la medicina de la vara. Eso me dijo mi psicólogo. Mira, ve el tuyo, revísate. Hermanos, si en la crianza de nuestros hijos a veces estamos confiando en lo que están diciendo los psicólogos, en lo que nos dicen en la escuela, en lo que nos dice el otro, y no estamos confiando en lo que el Señor dice. Y que leíamos este texto la semana pasada. El niño necio es tristeza para la madre, pero el que obedece, ¿qué es? Alegría. Es alegría. Aún en la crianza, hermanos, nosotros estamos a veces depositando nuestra confianza en el lugar que no debe estar. Es que los tiempos son modernos. No se corrige así, no se pega así. Claro, ponemos la nota de balance, no estamos diciendo que usted le va a pegar a su hijo con ira, de una manera que aún la vara se convierte en un pecado para ti, no estamos refiriéndonos a eso. Pero hermano, la corrección consciente es confiar en el Señor, es confiar en que el Señor en su tiempo corregirá el corazón de ese muchacho, pero mientras tanto, hermano, tenemos que serle fiel al Señor, no a los hombres. No podemos estar creyendo lo que los hombres nos dicen, no, ya a esa edad no se le pega. Eso depende. Eso depende. Si tenemos que sentarnos y hay que, mire, vamos a cortar. ¿Pero por qué, hermano? Porque estamos confiando más en la filosofía del mundo que en Dios. Y si sigues confiando y apoyándote y refugiándote en la filosofía del mundo, ¿sabe qué pasará? Tú pagarás la consecuencia. Tú vas a pagar esa consecuencia.
Por eso es que el profeta lo dice, somos que malditos, miserables, porque fuera de Dios no hay, hermano, no hay esperanza de cosechar algo. Ahí afuera no encontraremos nada. Eres un miserable si piensas que haciendo así y apoyándote en los hombres vas a cosechar algo en tu vida. Todo lo contrario, cosechará una sola cosa, juicio. El juicio y la disciplina constante de Dios. Pero qué bueno que el profeta no se queda ahí. ¿Qué dice entonces a partir del versículo 6? ¿Cuáles son los frutos entonces de confiar continuamente en estos hombres según el verso 6? Dice, será como el arbusto en lugar desolado, y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitante. Hermanos, el que confía en el hombre se engaña a sí mismo. Tú vives engañado tú mismo. Y el término aquí que usa el profeta, él dice que será como la retama, como el páramo. Usted ha ido a un lugar desierto, que se dan una matita en el medio de esos montes, que miren, mi hermano, no hay forma de arrancarla del suelo. Y mientras más seca están ahí, no importa que llueva, siguen así. Que a eso se refiere el salmista. Son como esa mata en el medio de los desiertos. Ahí llueve y ellas ni por enterada se dan porque se quedan igualitas. Son matas de desierto. Pero hermanos, nos alcanzará la desolación tarde o temprano. El hombre que confía en el hombre, ¿qué es lo que cosecha? Muchas decepciones. Porque tu confianza te hace crear expectativas en el hombre. ¿Y quién es el hombre para satisfacer las expectativas nuestras? Nada, nada. Pero hermano, la otra consecuencia es que tú puedes ser arrastrado por tus pecados y tus pasiones. Y eso que va a endurecer tu corazón. Y el proverbio aquí, el profeta, me he quedado con el proverbio, el profeta, lo que describe es una situación que tétrica y desoladora para aquellos que ponen su confianza en el hombre. Pero el versículo 7, hermanos, nos trae entonces la bendición de confiar en Dios. Y vean cómo lo describe el texto. Dice, pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar, ¿qué? Fruto. ¿Cuánto se parece eso al primer himno que cantamos? ¿Cuánto se parece al primer himno que cantamos? Ahí está el Señor que a sus hijos guía siempre. Bendiciones les aumenta, decía el himno que nosotros cantábamos. Y hermano, es que es dichoso el hombre que ve a Jehová como su refugio. Recuérdese la definición de confianza. El hombre que ve en el Señor, ¿qué? Su refugio. El hombre que ve en el Señor su apoyo. El hombre que ve en el Señor un lugar seguro para estar. Ese hombre, dice las Escrituras, que es que bendito. Es bendito porque luchará contra las tentaciones de este mundo, no se dejará arrastrar por los baales ni por las lenguas mentirosas, sino que procurará mantenerse fiel ante su Señor, sin importar la circunstancia que estén pasando. Porque la confianza se oye bonita cuando todo va bien, cuando todo va de maravilla, pero cuando la cosa se pone, como diría Abel, cuando la piña se pone agria, nadie se la quiere comer. Y hermanos, es ahí donde nosotros evidenciamos si real y efectivamente somos dichosos y bendecidos porque hemos confiado en el Señor. Es ahí, en esos momentos difíciles. Pero su gracia, hermano, que nos sostiene y su Espíritu Santo que nos guía, nos va a encaminar a pesar de las circunstancias y los momentos que estemos viviendo. ¿A qué? A un puerto seguro. Para los hijos de Dios, el mar tempestuoso no es algo para caernos muertos. Las dificultades no son para que nos volvamos locos. Las cosas difíciles que el Señor mismo trae a nuestras vidas, ¿saben para qué es, hermano? Para llevarnos a depender más de Él y a confiar en Él. Si no, mire la vida de Job.
Muchos ponen teoría, hermanos. Para mí la historia de Job es la historia de un hombre que Dios quiso bendecirlo más de lo que estaba. Al final de su vida, Job tuvo que el doble de todo lo que tenía. Y el capítulo 1 comenzó diciendo, ¿ha visto a mi siervo Job? Oye, pero señores, ustedes se han dado cuenta que fue el mismo Señor, que fue Dios quien puso en la mente del diablo a Job. Y tú no has visto a mi siervo Job, que no hay como él en la tierra. Y nosotros pudiéramos decir, no, pero ¿por qué Dios le hizo eso a Job? Porque quería bendecirlo más. Quería llevar a Job a otro nivel de confianza en él. Y al final, ¿qué dijo Job? Evidenció que ciertamente su confianza en el Señor se había hinchado, había crecido. Podían venir después de ahí 3 diablos más y Job estaba listo para soportarlo. Por su nivel de confianza en Dios. Entonces, hermanos, benditos los que tienen la confianza que Job tuvo en su Dios. Aunque me matare, en él esperaré. En un dominicano, aunque me recoja por pedazos, aunque me desmenucen, yo voy a esperar confiadamente en el Señor. Ustedes recuerdan la historia en el Nuevo Testamento de aquel hombre de aquel centurión que llegó a Capernaum, el Señor estaba allí y él quería que sanaran uno de sus siervos que estaba postrado en una cama enfermo. Y cuando van, la palabra de él es que él ni quería que el Señor vaya a su casa. Y hermanos, y su frase, su palabra, su declaración revela su nivel de confianza en el Señor. Este hombre dijo, y le dijo al Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso está en Mateo capítulo 8, versículo 8. Di la palabra y mi siervo sanará. Hermano, eso es confiar. Él no hizo como el otro, que lo mandaron a bañarse al Jordán, a mí. Pero yo quería que el Señor me atienda, que el Señor me dé esa preferencia, que me bañe. El siervo tuvo que decirle, Señor, pero ¿qué te cuesta ahí zambullite 7 veces? Ve. Pero fíjense qué diferente era el corazón. ¿Qué dijo este? No, es que yo estoy convencido que Dios no tiene que ir a mi casa para sanarlo. Señor, di la palabra y sanará. Hermano, eso es confianza. Eso es creer en Dios. Eso es confiar en Él sin importar lo que esté pasando. Por eso son benditos los que ponen su confianza en el Señor. Por eso son benditos los que ponen su confianza en Jehová. Porque creen a Jesús, creen en Dios y saben que Él es poderoso para hacer mucho más allá de lo que nosotros pedimos y esperamos. Cuando creemos eso, hermano, nos refugiamos en el Dios de Jacob. Vamos a ese Dios de Jacob. Son benditos. ¿Por qué? Porque su único refugio es aquel que ha sido Dios por toda la eternidad. Hermanos, y eso no es poco. Al Dios al que tú y yo servimos, el Dios que se complajo en bendecir a Abraham en todos los sentidos. Es aquel que ha cumplido todas y cada una de las promesas que ha dado a sus hijos. Y el cumplimiento de esas promesas, hermanos, debe animar nuestro corazón. ¿Saben qué? Dios seguirá cumpliendo su promesa en el día de hoy. En el Salmo 37, los versículos 1, el salmista dice, no te impacientes a causa de los malignos, no tenga envidia de lo que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secará. Versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Eso es confiar, hermanos. Nosotros regularmente nada más nos gusta el versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero eso tiene su contexto, hermano. Y saben que ese contexto es una vida de oración y confianza en Dios. De vivir a la luz de lo que Dios espera de nosotros. Haz el bien. Confía en Jehová y haz el bien. Haz el bien una y otra vez. Cuando todo a tu lado se vea difícil, sigue confiando en el Señor.
Sigue confiando en el Señor. Amado, no nos dejemos seducir. Hay muchos encantadores, comenzando con predicadores encantadores. Sí, hay muchos por ahí. Oiga el Evangelio de la Prosperidad para que usted vea. Mire que a usted que cree que está firme, sale de una de esas iglesias, mire, mirando los carros que le pasan por el frente, ese será el mío. Y ese apartamento será el mío. Como salió un hermano de una iglesia por ahí, estaba yendo y cuando empezaron en la predicación a tirar llave de apartamento, el tipo se paró y se fue y dijo, ni quiero su llave ni quiero su apartamento, y se fue para otra iglesia. ¿Y quiénes son ellos para estar de tu llave de apartamento? Inflando, hermano, el corazón de la gente con la mentira. Cuando, ¿qué es lo que Dios ha dicho? Confía en Dios y haz el bien. Encomienda a Jehová tu camino. Encomiéndalo todo. Confía en Él y Él hará. Pero hermano, Dios no tiene que hacerlo en nuestro tiempo. Y es ahí donde tenemos que seguir creciendo. Dios lo hará cuando Él entienda que es el tiempo apropiado para nosotros. Pero queremos a veces ahora y ya. Lo queremos ahora y ya. Hermano, no nos dejemos encantar por esa feria de la vanidad. Cuando Cristiano llegó allí y vio todo esto en esta feria de la vanidad, muchos se quedaron en esa ciudad. Le encantaba esa ciudad y todo lo que se vendía. Pero ¿saben qué hicieron? Esperanza y Cristiano tan pronto tuvieron la oportunidad, huyeron de la feria de la vanidad. Allí tuvieron preso por unos días, pero desde que tuvieron la oportunidad, hermano, allí Cristiano se encontró con Esperanza, se agarraron de la mano y a correr por donde más cerca nos quedaba. Cuando seamos llamados a esa feria de la vanidad, pero tú no estás viendo que el hermano fulano compró un carro tal, y el hermano fulano tal, y la casa que compró fulano, y tú todavía estás alquilado. Sí, porque el Señor todavía a mí no me ha dado una casa. Voy a alabar y dar gracias a Dios porque ha bendecido a mi hermano y voy a seguir orando para que también me bendiga a mí. Pero hermano, ojo con la vanidad. Téngase mucho cuidado. Porque muchas de las cosas que vamos a comprar ahora en diciembre no son por necesidad, sino por vanidad. ¿Por qué? Porque nos han impuesto necesidad. Nos han impuesto necesidad. Y en esa imposición de necesidad nosotros perdemos de vista que nuestra confianza no está en las cosas que poseemos, ni en quienes nos quieran influenciar, sino en Jehová, nuestro Dios. No pongamos, hermano, nuestra confianza en los ídolos de esta generación, que son muchos y bastante. Muchos y bastante. Solo Dios puede traer bendición y vida eterna a nuestras vidas. Hermano, vamos a dejar de confiar también nosotros como iglesia y como pueblo en los gobernantes. Nosotros lamentablemente, y nuestra sociedad cree que los gobernantes son los llamados a resolver todos los problemas de la gente. Y usted ve una gente con la calle rota, hacemos un llamado al presidente que venga arreglando la calle. Una mujer para el cuatrillizo, y hacemos un llamado al presidente que venga, por favor. Y hacemos un llamado a los políticos, hermanos. Si seguimos confiando en lo político, ¿saben qué quedaremos? Defraudados, decepcionados, tristes y prácticamente espiritualmente muertos. Nuestra confianza está en el que gobierna todo, aún a los que gobiernan, aún a los que gobiernan. Y hermanos, a veces nuestras conversaciones dan la impresión de que nosotros estamos confiando en que Abinader va a arreglar todas las cosas. No, hermanos, esto va de mal en peor. ¿Y cuál es la frase del pastor Guzmán? Y mientras más malo se pone, mejor es. ¿Cómo es, pastor? Lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Ya lo cité como es. Lo bueno de esto, hermano, es lo malo que se está poniendo. No espere que esto va a mejorar, no. Porque el fin de los tiempos, las cosas irán ¿cómo? En peor. Irán de mal en peor. Y en medio de ese mal en peor, nuestra única confianza ha de seguir siendo Jehová, Dios de los ejércitos. Lo dice el Salmo 118, versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. ¿Está claro el Salmo? Hermanos, confiemos en el Señor. Los presidentes no van a poder hacer nada y esto se va a seguir poniendo peor. Así que, hermanos míos, queridos,
Muchas personas pueden ser de bendición para nosotros, y de hecho lo son. Dios usa a muchos hermanos como un medio de bendición para nosotros, pero no te quedes mirando el medio de la bendición, hermano. Mira quién está detrás de ese medio. Porque nosotros hoy, como iglesia, podemos ser un medio de bendición para estos hermanos allá en Honduras que están en una situación difícil. Hermano, pero ellos no deben mirarnos a nosotros. ¿A quién tienen que mirar? Al que provee para que nosotros compartamos en medio de su necesidad. Nosotros también hemos recibido mucho en esta pandemia. ¿Y a quiénes vamos a mirar e idolatrar? ¿A las iglesias que nos han ayudado? No, al Dios de esas iglesias, que es nuestro Dios, que inclinó sus corazones para que en su riqueza sobreabundara también para con nosotros. Debemos aprender, hermanos, a ver quién está detrás del medio, porque ciertamente no podemos negarlo, y gloria a Dios por eso, que muchos de nosotros, muchos hermanos aquí, son un medio de bendición para otros en medio nuestro, que ayudan para sus necesidades diversas, desde medicina hasta necesidades básicas en la casa. Pero hermanos, eso es la bendición de Dios. La bendición de Dios, ¿para qué? Para su pueblo. Una vez los jóvenes queríamos hacer una kermés allá afuera para una actividad que teníamos. ¿Y sabe lo que dijo Francisco? La iglesia no tiene que salir a pedirle al mundo para sus necesidades. Hagámoslo con quienes, con la gente de nuestra iglesia. Hagamos actividad aquí. Nosotros no tenemos que mendigarle nada al mundo. El Dios de nosotros es el dueño del oro y de la plata. Y cuando depositamos nuestra confianza en Él, podemos esperar la bendición que viene de Él. Nosotros no tenemos que hacer colecta allá afuera para darle a nadie. No, eso sería deshonrar a Dios. Decir que estamos confiando más en el hombre con Dios. Hermanos, esperamos en el Señor y Dios nos ha bendecido enormemente. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque la confianza implica fe. La confianza implica fe. Pero también implica obediencia. La confianza implica fe y obediencia. O sea, creo que Dios puede hacerlo. ¿Y qué más hago? Obedezco, esperando confiadamente en el Señor. No es una fe, entre comillas, ni una fe de labio, porque a veces vemos a la gente, yo estoy esperando en el Señor, y cuando nos da la espalda, ¿y cuándo es que el Señor va a llegar? Sí, pastor, yo estoy tranquilo, orándole al Señor, pero por otro lado, cuando llega a la casa, al marido lo tiene por el cuello, ¿y cuándo es que lo vamos a hacer? Hermano, no estamos hablando de esa fe, estamos hablando de una obediencia que es por fe, una confianza que es por fe y obediencia en el Señor. Y el ejemplo de la viuda de Sarepta, hermanos, es el mejor de todos para mostrar lo que es obediencia y fe ejercitada con la confianza. Elías llegó, capítulo 17 de Primera de Reyes, versículo 12. Oiga bien, Elías llega, le pide a esta mujer que le dé de comer. Y la respuesta de ella es que no tenía, excepto un poco de harina y un poquito de pan, y el texto dice que ella iba a comerlo y esperar ya morirse con sus hijos. Pero leamos el pasaje, Primera de Reyes capítulo 17. Versículo 12. Dice el pasaje, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y mis hijos, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después hará para ti y para tus hijos. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. ¿Qué hizo esa mujer, hermano? La confianza en Dios implica fe. Y esa mujer tuvo fe. No dudó ni por un instante obedecer lo que el profeta Elías le había mandado.
Así que ella fue y hizo conforme a lo que el profeta le dijo. Y el versículo 15 que dice: y entonces ella hizo conforme a como le dijo Elías, y comió ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Hermanos, ¿usted está seguro que usted le hubiese dado el pan a Elías? Yo sé que muchos dirían: primero la familia. Primero la familia, esa es mi responsabilidad. Hermana, pero ella estaba consciente de que quien le estaba hablando era el profeta, no era cualquier hombre. Era el profeta. Al final de toda esa historia ella termina diciendo: ciertamente reconozco que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hermano, confió, obedeció, tuvo fe. ¿Y qué hizo Dios con ella? Lo que ha dicho que va a hacer con todos los que confían y obedecen. Bendiciones que sobreabundaron. Dice el texto que comieron ella y su casa por muchos días. Por muchos días. Y amados hermanos, la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es fiel. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar, a obedecer y a depender de Dios en todo. Tenemos que aprender, hermanos. Porque la única forma en que esto será una realidad en nuestras vidas es cuando nosotros aprendamos a confiar, a obedecer y a esperar en fe en el Señor. Y eso es en todo tiempo. En todo tiempo, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que aprender. No estamos llamados a entender todo lo que Dios hace. Pero a la luz de lo que nosotros tenemos y sabemos, nosotros podemos refugiarnos en Él, creer en Él y esperar en Él, apoyarnos plenamente en Dios, pase lo que pase. Y cuando digo pase lo que pase, lo digo con el Salmo 46 en mi mente. Sí, Dios es nuestro amparo y fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeré. Y no termina ahí. Aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Hermanos, ¿usted entiende lo que está describiendo el salmista? Hay un terremoto y el mar se está tragando las montañas. Y él dice: y en medio de eso no temeré, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y el versículo 7 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por eso es, hermano, que nuestra confianza no puede estar en los hombres, sino en aquel que es para nosotros nuestro sumo bien, nuestra mayor bendición. Hay un himno que nosotros cantamos, un maravilloso himno, y dice en su coro: igual que hoy, más días pasarán, y algunos que tal vez el sol no lucirá. Y no estamos hablando de que esté nublado, es de las aflicciones del corazón y de nuestra alma. ¿Y qué termina diciendo el coro de ese himno? Sé bien que Dios conmigo está, y aquel que espera en Él, en paz descansará. Creo que ese es el himno que dice: confiado estoy en ti, Señor. Hermanos, ese himno es un buen antídoto para nosotros cantar cuando vemos como que nuestra confianza está tambaleando. No, yo sé bien que Dios conmigo está, y aquel que espera en Él, en paz descansará. Por eso, hermano, esas descripciones que hemos dado de la confianza en Dios es lo que describe el profeta en el versículo 8. ¿Qué dice en el versículo 8? Aquellos que confían en Dios, ¿cómo serán? Porque serán como árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Aquellos que confían en el Señor disfrutan de la provisión, del cuidado, del amor, de la misericordia, de la bondad de su Dios. Eso es lo que describe hoy. Hermano, Dios velará por nosotros. ¿Pero por quiénes?
por aquellos que confían y creen en Él de todo corazón. Que su confianza está puesta en el Dios de Jacob. Que su esperanza, su apoyo es el Dios de Israel. Y quiero terminar leyendo la última parte del Salmo 37 para terminar, hermanos, con la esperanza de que ambos textos animen nuestro corazón y nos lleven, nos regresen a esa plena confianza y esperanza en Dios. Observen el versículo 23 del Salmo 37, como dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él prueba sus caminos. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Yo fui joven, dice el salmista, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal, haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre, termina diciendo el Salmo, serán guardados. Amén. Hermanos, confíen en Dios y te irá bien, muy bien, exageradamente bien. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestros corazones. Oh Señor, perdónanos por todas las veces que hemos confiado en el hombre, que hemos puesto nuestra confianza en la carne, en nuestra sabiduría, en la sabiduría de otros, en las relaciones de otros. Oh Señor, perdónanos por ello. Pero guíanos por tu Espíritu Santo a una vida cada vez más dependiente de ti, a una vida de fe que espera en ti. Ayúdanos, Señor, a hacer el bien y a esperar en ti, sabiendo que aquel que espera en ti en paz descansará. Oh Señor, que lo poco o lo mucho que tengamos sea un motivo de acción de gracia, porque ha sido tu provisión para nosotros. Guíanos, Señor, bendícenos por amor de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.